Hola mis queridos hermanos en Cristo, Dios los bendiga a todos. La paz y bendición del Señor los acompañe en este momento y siempre en sus vidas. Vamos a tener una pequeña palabra de oración para encomendar este tiempo y que el Señor me guíe a mí y también nos ayude a todos como su iglesia a poder meditar en esta palabra y que produzca fruto en cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias Señor, te damos por otro día más sobre esta tierra. Tú nos has llamado, Señor, sin que entendamos los motivos, los propósitos que te llevaron a elegirnos a cada uno de nosotros para que te sirvamos en esta tierra, para que te representemos como tus siervos, tus pueblos, tus hijos, tus escogidos. Y te agradecemos de todo corazón. Hay tantas cosas que no entendemos, Dios. Nos entregamos en tus manos. En este tiempo lo queremos dedicar a ti, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego que tu paz, bendición y protección les alcance donde estén. Guárdalos de todo mal y ayúdalos, Padre, por medio de tu Espíritu, no solo a entender mentalmente tu palabra, sino darles la gracia y el poder para ponerla en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La semana pasada estuvimos meditando en el hecho de la disposición del corazón. No sé si se acuerdan o aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este medio. Y vimos cuán importante es la disposición de nuestro corazón a obedecer a Dios. Todo comienza ahí, disponiendo nuestro corazón. Vimos el ejemplo del profeta Daniel, como él, estando en una tierra lejana y ajena, había propuesto en su corazón no contaminarse con los manjares y las comidas del rey, así como lo leímos en Daniel capítulo 1 y vimos el resultado de eso, ¿no es cierto? Cómo Dios respaldó a Daniel tremendamente, lo bendijo, no solo materialmente, que sin duda fue un hombre muy prominente en ese reino, aún siendo un esclavo, era prácticamente el primer ministro, la mano derecha del rey. Todo eso por el poder de Dios actuando en él y a través de él, respaldando a un hombre que tuvo esa completa deseo íntimo en su corazón de obedecer a Dios porque lo amaba, no porque le tenía miedo a Dios que lo castigara. Y esto es tremendamente importante en nuestras vidas también. Que sirvamos a Dios no por temor a lo que Él nos pueda llegar a hacer, sino porque le amamos, sabiendo que es un Padre amoroso que está esperando que voluntariamente nos entreguemos a Él, porque es lo que más nos conviene, más nos beneficia en nuestras vidas. Y vamos a ver un poquito más hoy, con la ayuda del Señor, respecto a cómo podemos nosotros disponer nuestros corazones para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, ese propósito original que Dios creó ese primer hombre. Y vemos que hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Todos sabemos que Dios tiene millones de ángeles en el cielo sirviéndole constantemente, pero Dios quiso crear a un hombre y darle ese libre albedrío y lo creó en forma especial. Y vamos a ver un poquito de esto, la esencia del propósito de la creación de Dios y cuál es la diferencia con todos los demás seres creados en esta tierra. O sea que a pesar de el Señor tener una multitud de ángeles que lo sirven constantemente y lo adoran y lo alaban, Él quiso crear un hombre con libre albedrío, porque en realidad, sin que nosotros dispongamos de esa libertad de decisión, que es lo que llamamos libre albedrío, para obedecer a Dios, nunca vamos a poder ser santos. Esa voluntad tiene que nacer de nosotros, no por compulsión o por obligación o por fuerza,
sino siempre, eso es el propósito de Dios, que sea motivada exclusivamente por un amor interno nuestro hacia Él. Y sabemos que el amor nuestro hacia Dios es posible porque ahora en este pacto en el cual estamos nosotros, en el nuevo pacto en la sangre de Jesús, Dios nos ha dado de su mismo espíritu, que es su misma vida, viniendo a morar en nuestros corazones. Y esto hace una gran diferencia, ¿no es cierto? Y aún nos pone a un nivel mucho más alto que ese primer hombre, que fue Adán, un hombre inocente, que no tenía ninguna cosa imputable en su vida hasta que cayó en pecado. Sabemos cómo, siguiendo los consejos y la tentación del diablo. Pero pensemos en cuál es el verdadero propósito para una lamparilla. Entendemos todo lo que es una lamparilla o una ampolleta, como llaman en Chile, no sé cómo lo llamarán en su tierra, pero es una lamparilla, una bombilla de luz que ponemos para alumbrar, ¿no es cierto? Inmediatamente vamos a contestar que alumbre, por supuesto, y esto es 100% cierto. Ninguno de nosotros vamos a comprar una lamparilla para tenerla guardada en un cajón, sino que la queremos para que precisamente alumbre. Esa es la función principal. Y esto fue lo que el mismo Señor dijo, dando un ejemplo de una lámpara en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Así que si abren sus Biblias, por favor, conmigo, para leer este pasaje en Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16, dice así el Señor Jesucristo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es muy prominente, ¿no es cierto? Una ciudad que está puesta sobre una montaña es visible de todos lados, eso es lo que quiere decir. Y tampoco, dice el verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, una luz encendida debajo de un mueble. Es absurdo, ¿no es cierto? Sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 dice así: de esta manera, para que alumbren todos, alumbre vuestra luz, o sea, nuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que vemos que el propósito de Dios en traer luz a nuestras vidas, traernos de su Espíritu, que nos da revelación y nos produce, nos mueve a ese cambio, el cual vamos, si Dios quiere, a meditar un poco hoy, es para que todos los demás hombres que viven en este mundo y que viven en un mundo de tinieblas, por supuesto, de ignorancia respecto a las cosas de luz, puedan ver. Entonces, para que vean la diferencia entre nuestras obras, la forma de vivir nuestra, los cristianos, y la forma de vivir de ellos. Y de esta forma dice que van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, tal vez no lo vemos porque tal vez no estamos nosotros como cristianos obrando de la manera que Dios desea que obremos, con lo cual estamos perdiendo un poco el propósito del Señor para nuestras propias vidas. Anteriormente el Señor había declarado que Él mismo era la luz del mundo. Lo vemos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, donde Jesús dice en este Evangelio, Juan, capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló a sus discípulos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que el que sigue a Jesús, nosotros teóricamente seguimos al Señor, lo seguimos en sus pasos, lo seguimos en su caminar, queremos aprender de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él se define aquí como la luz del mundo. Y el que lo sigue a Él no va a andar en tinieblas, quiere decir, no va a andar a tientas y a locas, sino
que va a tener la luz de la vida de quien, de Él, que es la resurrección y la vida, dentro nuestro, que nos va a ayudar a entender, a recibir revelación directamente de Dios, para entender de la forma que Él quiere que vivamos en esta vida. Estamos viendo un poco esto, ¿no es cierto? Cómo quiere Dios que viva yo y tú también. Y nuevamente dice en Juan 9, capítulo 9, verso 5, dice esto, el Señor Jesús dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que Él está definiendo, el Señor Jesús, cuando dijo en el capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. Vemos cómo lo define ahora en el capítulo 9. Entre tanto que Él estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. Luz soy al mundo. El Señor, como sabemos, el Señor no está más en el mundo. O sea que podemos decir que entre tanto Jesús estaba en este mundo, Él era la luz de este mundo, pero ahora el mismo Jesús nos dice a nosotros, ustedes o vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que nos dejó a nosotros la responsabilidad como iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre la tierra para continuar alumbrando a una humanidad que está en tinieblas. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos presente constantemente en nuestras vidas, porque fue un mandato del Señor bien claro. Ustedes, vosotros, sois la luz del mundo. Mientras estuve yo sobre la tierra, yo fui la luz, pero ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces, esta tremenda promesa de Juan 8:12, que el que lo siga a Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida dentro nuestro, dentro de cada uno de aquellos que profesamos creer y seguir al Señor Jesús. Y espero que seas tú, como que estás oyendo, como todos aquellos que profesamos una fe genuina en Él. El ser humano es como una lamparilla en general, como una bombilla o como una ampolleta, creada por Dios para brillar. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. O sea, si pensamos cuál es el propósito fundamental de mi vida, bueno, este es uno de los propósitos, para que brille en esta vida y refleje la imagen de Dios sobre esta tierra. A esto me llamó el Señor. Aunque tan solo podrá lograr este propósito, esa lamparilla que Dios tiene, o sea, cada uno de nosotros, si es que estamos conectados a la fuente de poder o línea eléctrica, en el caso de una ampolleta, una bombilla o una lamparilla. O sea que potencialmente, si yo voy y compro en Bunnings o en cualquier negocio una bombilla, potencialmente esa bombilla tiene, el potencial en sí mismo de alumbrar, ¿no es cierto? Eso lo entendemos. Así es cada ser humano. Potencialmente cada hombre, cada mujer habitando este planeta tiene el potencial de poder lograr esto, porque fuimos creados con este propósito, aunque solamente, como dije, ocurrirá cuando estemos conectados a Dios como fuente de poder. Así como una bombilla, potencialmente cuando la compramos en el negocio todavía no está alumbrando porque no la hemos conectado al artefacto eléctrico correspondiente para que alumbre. Y ese artefacto, por supuesto, tiene que estar conectado a la línea de poder o a la línea de luz. Entonces, cuando encendemos la lámpara vemos la luz, y así somos nosotros. Tenemos potencialmente la capacidad, por así decirlo, así como una bombilla de luz, de alumbrar. Pero así como la bombilla no puede alumbrar si no está conectada a la línea de poder o a la línea de electricidad, yo o tú no podemos alumbrar en este mundo a menos que estemos conectados con la fuente de poder que es nuestro Dios. Es básicamente lo mismo que dice el Señor en Juan capítulo 15 cuando se define como
vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid, ¿no es cierto? Separados de mí, nada podéis hacer, o sea, nos vamos a secar, como una rama que está separada del tronco del árbol, no va a producir más fruto, así somos nosotros. Y así es una bombilla si no está conectada a la línea de luz, o sea, la línea de electricidad. Y así es todo cristiano que no está conectado a su Señor. Vamos a ver un poco el Génesis, en Génesis capítulo 1, verso 26, donde Dios crea, ¿no es cierto? Sabemos que en 6 días Dios creó todas las cosas. En realidad no es crear, sino que formó o hizo o dio forma a todos los animales, todos los elementos necesarios, separó los mares de la tierra, etc. Y en el día número 6 creó primero a los animales y después ese mismo día creó al hombre. Y dice así en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, y esta es la expresión que usa la Biblia, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando usa esta expresión hagamos, implica claramente que es una pluralidad, es la Trinidad en acción. O sea, no es Dios solo hablando consigo mismo, sino que es Dios hablando, Dios Padre hablando con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Por eso dice, hagamos, dice la Escritura, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese era el propósito. Vemos que cuando Dios creó el resto de la creación, nunca tuvo un propósito definido como este. Es recién en el 6º día cuando llega a la creación del hombre, cuando Dios habla en pluralidad y refleja su esencia de multifacética en 3 personas, ¿no es cierto?, de la persona de la Trinidad, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir a la imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir a la imagen de Dios? Porque somos parecidos a Él físicamente, no, porque Dios es espíritu. Dice, conforme a nuestra semejanza. Y después dice el propósito de Dios, y señoré en los peces del mar, y esto es el hombre, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios creó a los animales y al hombre durante el mismo día, el 6º día, como dijimos. Primero creó a los animales y finalmente al hombre. Ambos, tanto el hombre como los animales, son anatómicamente muy parecidos. El sistema sanguíneo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el reproductivo, etc. Tenemos mucha afinidad con los animales, sobre todo con los mamíferos. Al hombre ser un mamífero también, tenemos mucha similitud con el resto del reino animal, sobre todo aquellos que definimos como mamíferos. Pero con una gran diferencia. Dios sopló su aliento de vida tan solo en el hombre. No vemos que pasara lo mismo en ningún otro ser creado. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice la Biblia, fue el hombre un ser viviente? Quiere decir que los animales, porque no recibieron el soplo de vida, no tienen vida. Sí, tienen vida. Es vida física nada más. Pero acá la Biblia, en Génesis 2:7, cuando usa esta expresión, fue el hombre un ser viviente, quiere decir que fue vivo para Dios. O sea que tenía esa capacidad de comunicarse con Dios. Fue el único en toda la creación. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu dado por Dios, por ese aliento que sopló Dios en la nariz, con aliento de vida en la nariz del hombre. Que no fue así, como dije, ningún otro ser
creado, en el cual tenemos mucha similitud, por ejemplo, con un chimpancé, con los monos, porque muchos piensan que descendemos del mono, de tanta similitud que hay, anatómica sobre todo, pero nada que ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre tiene un espíritu, como decía, como una bombilla tiene la capacidad de alumbrar, el hombre tiene la capacidad de comunicarse con Dios y recibir esa fuente de luz que viene solo de Dios, como prometió el Señor Jesús. ¿No es cierto? El que me sigue tendrá la luz del mundo, como hemos leído en esa maravillosa promesa. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que eso es solamente posible en la medida de que estemos, como dijimos, conectados con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no es necesariamente así, ¿no es cierto? Ese aliento de vida hizo la gran diferencia entre el hombre y todo el resto de la creación, porque significa que puso un espíritu en el hombre, el cual no posee ni poseía ninguno de los animales creados. Esto lo vemos definido en la epístola primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, un famoso pasaje de la Escritura donde dice claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y acá describe toda la completa, partes en que se compone un ser humano. Y todo vuestro ser, espíritu, y empieza por el espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá vemos también que el hombre es una Trinidad en acción, así como lo es Dios, tiene una parte espiritual, por lo cual cumple esa declaración de Dios de Génesis capítulo 1, en el cual Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es lo que quiere decir, que somos la única especie en toda la creación con espíritu viviente, ¿no es cierto? Un espíritu de vida que nos dio Dios y nos puso Dios, con el cual potencialmente podemos comunicarnos con Él. Pero como si eso no hubiese sido suficiente, porque no fue suficiente en el caso de Adán, que ya tenía ese espíritu, a nosotros ahora, como sabemos que estamos en este nuevo pacto bajo la sangre de Cristo, no solamente tenemos esa naturaleza espiritual natural con la cual Dios nos creó, sino que Dios mandó su espíritu a vivificar, así como una persona que está a lo mejor físicamente muerto, dejó de latir el corazón. ¿Qué hacen? Le hacen lo que se llama un CPI, o le dan una descarga eléctrica para reavivarlo, ¿no es cierto? Resucitar a la persona. Y bueno, muchas veces da efecto y la persona vuelve a la vida a raíz de esta descarga eléctrica que hace que el corazón vuelva a latir y a funcionar y se estabilice los signos o las señales naturales del cuerpo. Así que ese es el propósito por el cual el Señor nos dio su espíritu. Si el hombre no le da importancia a este aspecto destacable respecto al resto de la creación, que es el aspecto espiritual en su vida, comenzará a descender lentamente al nivel de los animales. Y esto es a interesarse solamente por las necesidades materiales del cuerpo, ¿cierto? Comida, descanso, sexo. Esto fue lo que sucedió a la humanidad entera como consecuencia de la caída de Adán y de Eva en pecado, como consecuencia de ceder al engaño del diablo. Esto fue también lo que sucedió en ti y en mí como consecuencia de haber nacido en una creación afectada por el pecado. Pero el Señor vino a nuestras vidas, y este es lo que hablaba antes, ¿no es cierto? O sea, cuando venimos a Cristo, esto cambia esta situación. Porque el Señor viene a nosotros en una misión de rescate, a sacarnos
de esa muerte. Por eso dice en el libro de Efesios que estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, aunque vivíamos físicamente, pero estábamos muertos, no teníamos esa conexión directa con Dios, no podíamos alumbrar a nada en este mundo porque nos faltaba esa conexión con la fuente de vida que es nuestro Dios, el cual es nuestro Creador. Así que cuando el Señor vino a mi vida para deshacer, dice la Escritura, las obras que el diablo había comenzado a realizar en mí desde mi más tierna infancia, cuando se fue mi inocencia y comencé a deslizarme lentamente en ese proceso de destrucción de la parte más importante de mi propio ser, que es la espiritual, aquella parte que Dios me dio, y a ti también, a todos nosotros como seres humanos, pero de la cual éramos completamente ajenos o inconscientes o ignorantes. Por eso dice en la primera epístola de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, primera Juan, capítulo 3, verso 8, si lo tienes en tu Biblia a mano, es importante que lo busques porque esta es una tremenda promesa fundamental en nuestras vidas. Dice así, 1 Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que, ¿qué quiere decir practicar el pecado? Bueno, el que peca deliberadamente y consistente y constantemente, ¿no es cierto? No le interesa, tiene la conciencia cauterizada, no le importa seguir pecando. Porque el diablo, dice, peca desde el principio. Pero esto podemos pensar, sí, esos son los incrédulos, ¿no? Pero hay muchos creyentes que pecan consistentemente y practican el pecado. Por ejemplo, el pecado del enojo. O sea, yo fui creyente por muchos años y seguía cayendo en ese pecado constante y permanente. Y dice este texto, el que practica el pecado, quiere decir que lo hace consistentemente, prácticamente, es del diablo, no es de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Y dice el resto de este texto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, es bien claro este texto. En mi ser hay una constante naturaleza adámica que heredé de mi papá Adán, que me mueve a esa parte animal, la cual había perdido esa parte espiritual, o se había adormecido, o se había muerto prácticamente, la cual Jesús, cuando vino a mi vida, vino a resucitar. Pero en mi caso, yo soy consciente, o sea, soy honesto de que por mucho tiempo, aún teniendo al Señor en mi vida, pero había áreas en mi vida donde el Espíritu trataba de mostrarme el tremendo error y el tremendo pecado, como todavía tengo pecados seguramente, pero pecados que eran inconscientes en ese momento, que después Dios los hizo conscientes por su gracia y misericordia. Porque como dice este texto, el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo usaba mi temperamento, mi carácter, mi enojo, para hacerme pecar. Y yo me sentía mal y angustiado y debilitado y cedía mi fuerza y mi poder espiritual porque el diablo se reía de mí. Hasta que el Señor me mostró esto y caí a sus pies y le rogué que me limpiara y le pedí su gracia, su poder en mí y decidí obedecerlo. Esa es la importancia, como vimos la semana pasada, de disponer nuestro corazón a obedecer al Señor. Cuando entendemos una verdad espiritual y reconocemos que estamos mal, estamos pecando, estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Señor, yo estoy practicando un pecado que a ti te desagrada, porque todo pecado es desagradable a Dios, aunque sea un pecadillo pequeño. Pero me dispongo el corazón para que Él me limpie, me ayude a sobreponerme a ese pecado. Dios me da la gracia para estar en victoria. ¿Por qué? Porque Él vino, como dice este texto, y apareció en mi vida, y apareció en la tuya, para deshacer las obras del diablo. O sea, toda esa maleza, toda esa maldad que se fue generando en nuestros corazones desde nuestra más tierna infancia, cuando empezamos a perder nuestra inocencia.
nos empezaron a inducir al pecado. Otros jóvenes más, otros niños más grandes que yo, me acuerdo, venían y me enseñaban palabrotas y me decían cosas y me inyectaban ideas en mi mente que me sacaban constantemente de mi inocencia, hasta el punto que ya empecé yo también a hacer lo mismo con lo que eran más pequeños que yo, etcétera, ¿no es cierto? Es la cadena consecuente del pecado en las vidas de las personas. Pero el Señor, cuando vino a mi vida y cuando vino a tu vida, vino a deshacer eso para hacer una obra completamente distinta y contraria. El Señor vino a resucitar o revivir en mí y en ti esa parte de nuestro ser que había muerto, como la de Adán había muerto después de caer en pecado, de su posibilidad de comunicarse con Dios su Creador. Juan, en el Evangelio de Juan, ahora estábamos en la primera carta de Juan, me refiero al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, donde el Señor Jesús le dice a la hermana de Lázaro cuando le dijo, le habló de la resurrección y le dijo que él iba a resucitar, y ella le dijo, sí, ya sé que resucitará en el día de la resurrección. El Señor le dice esta declaración, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después dice más adelante, y el que vive y cree en mí, vivirá eternamente. Ese es el poder de nuestro Señor. Es un poder absoluto, completo, para inyectarnos vida, la vida de resurrección de Él. Porque en este momento Jesús no había muerto y resucitado todavía, pero ahora sí, ¿no es cierto? Y de esto hay mucho que aprender, hermanos, porque si entendemos esto, entramos en un terreno de victoria sobre el pecado y sobre el diablo, porque el diablo nos ha puesto a muchos de nosotros sus pies sucios encima y nos, por así decirlo, nos gobierna en ciertas áreas y, digamos, situaciones, porque nos dejamos dominar por ciertos pecados. Pero el Señor quiere salvarnos de esa situación, que estemos en victoria y que reflejemos su luz, reflejemos su gloria. Para eso hemos sido creados y ese es el propósito de Dios para mí y para ti. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de esto, ¿no es cierto? De la vida de resurrección de Cristo que hemos recibido todos aquellos que por la fe hemos aceptado ese sacrificio de Cristo a nuestro favor, ¿no es cierto? Hemos sido contristados, hemos sido, convictos de pecado, hemos caído a los pies de la cruz, hemos dicho al Señor que nos perdone, que nos limpie, y la sangre de Cristo, como dice en 1 Juan, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y digno de perdonar nuestro pecado y limpiarnos, dice 1 Juan, capítulo 1, de toda maldad. Romanos, capítulo 6, versos 8 al 9, dice, si morimos con Cristo, quiere decir que si muero a mi carne, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Quiere decir que es una vida indestructible de poder. El Señor está, y por eso el Señor tuvo que morir, para resucitar, y ya no me da solamente una vida espiritual, digamos que puede adormecerse como el espíritu natural con el cual vinimos todos a la vida, como hombres o mujeres, ¿no es cierto? Volviendo al Génesis capítulo 1, la diferencia entre el hombre y los animales era que el hombre era el único ser con espíritu, o sea, algo que podía potencialmente comunicarse con Dios. Pero ahora Dios no solamente viene con su espíritu a revivir mi propio espíritu, inyectarme vida, en otras palabras, a llenarme de luz para que ese poder que vive dentro mío, no afuera mío, sino dentro mío, me ayude a vivir en victoria. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 14, respecto a esta vida indestructible, habla de esto, Hebreos capítulo 7, verso 14 al 16, y está hablando de un nuevo sacerdocio, ¿no es cierto?, respecto a no un sacerdocio levítico, sino porque el Señor era de la tribu de Judá, pero el Señor
es un sacerdote según la orden no de Leví, sino de Melquisedec, que era un ser que le apareció a Abraham, que era el rey de Salem, y que cuando conocemos la historia era un ser místico, misterioso completamente, pero lo que estaba reflejando era ese que no tenía ni padre, no tenía descendencia, ni digamos árbol genealógico, así como el Señor, está describiendo prácticamente al Señor Jesús, no tiene, digamos, no es de una descendencia humana, sino que era divino. Y dice así, Hebreos capítulo 7, versos 14 al 16, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Y esto es aún, dice el verso 15, más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No, verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque así era el sacerdocio levítico, solamente los nacidos en la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Entonces esto no es de acuerdo, no está constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque es una vida de resurrección de nuestro Señor. Y esto, hermano, nos tiene que llenar de gozo, porque no es que, o sea, Lázaro, por ejemplo, resucitó, pero volvió a morir. Pero Cristo ya no muere más, como dice ese texto en Romanos 6, del 8 al 9. Dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Es una vida, la vida que yo recibí y que tú recibiste por el Espíritu Santo, no es una vida transitoria, es una vida eterna. Por eso es el que cree en mí tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Romanos capítulo 8, verso 11, dice, es un hermoso texto de la Escritura, Romanos 8, verso 11, es uno de mis textos favoritos. Y dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, en ti y en mí. Fíjese lo que dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es? Dios Padre, ¿no? Vivificará, quiere decir que dará vida también a mi cuerpo mortal por el Espíritu que mora en mí y en ti. Voy a leer de nuevo el pasaje textualmente, sin parafrasearlo, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, esto excede mi capacidad de asombro, es maravilloso. En 1 Corintios, esto es lo que nos dio Dios, esto es el poder que ha venido a mí para darme luz, para darme vida, para sacarme de ese estado de estancamiento espiritual donde yo respondía igual que los animales a las leyes de mi carne, de mis pasiones, y lo único que quería era comer, descansar, dormir y tener sexo y distracciones. Y Dios vino como un rayo, un relámpago dentro de mi corazón y me dio esa luz, esa vida espiritual que me levantó de los muertos junto con Cristo, esa vida de resurrección. Como dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Jesús va a vivificar, va a dar vida también a mi ser mortal por el Espíritu que mora en mí. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, ¿no es cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos, quiere decir Cristo Jesús. La diferencia entre la muerte que heredamos de Adán, que yo también la heredé, todos la heredamos. Bueno, ahora de la misma forma, o sea, yo heredé la muerte de Adán sin hacer nada, sin comerle. Desde el momento que nací en este mundo, ya era parte de esa familia adámica y estaba condenado a muerte.
como toda la genealogía de descendencia de Adán, que somos todos nosotros, no importa la raza, la nación, el país donde hayamos nacido. Pero ahora, así como entró ese germen por un hombre, por otro hombre que es Cristo Jesús, la vida o la resurrección de los muertos, que es Cristo mi Señor. Colosenses capítulo 2, estoy diciendo estos textos rápido porque si no el tiempo se me va. Colosenses capítulo 2, verso 12, dice que lo que pasó cuando hemos sido bautizados, ¿no es cierto? Dice, sepultados con Él en el bautismo, como si fuera una semblanza de que nosotros cuando somos sumergidos en el agua, como dice también Romanos capítulo 6, muy parecido a este pasaje, dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, eso es lo que representa el bautismo, ¿no es cierto? Fuimos sepultados junto con Él, pero junto con su resurrección también participamos en ese poder de la vida de resurrección de Cristo. O sea que en todo cristiano nacido de nuevo al Espíritu de Dios existen ahora dos naturalezas, una carnal o animal que sigue estando en mí y en ti, y otra espiritual o divina que viene directamente de nuestro Señor y Salvador. Estas son dos fuerzas opuestas las que poseen tan solo los cristianos nacidos al Espíritu. Un ser de la calle que no conoce a Dios lo único que tiene es su naturaleza carnal y animal. Por eso que vemos que el mundo, bien claramente vemos que cada vez se hunde más en pecado, en maldad, en rebeliones, en anarquía, porque nadie quiere estar sujeto a nadie, como lo vemos por todos lados en todas las noticias del mundo. ¿Por qué? Porque eso es la esencia natural del ser humano, ¿no es cierto? Pero la parte espiritual o divina la tenemos solamente aquellos que hemos nacido al Espíritu. Cuando viene el Espíritu de Dios, esto es lo que pasa cuando viene y la necesidad de todo cristiano de ser lleno del Espíritu Santo. No para hablar en lengua y sentir cosquilleos en mi espina, no, es para recibir ese poder de resurrección de Cristo, para que esa vida de poder esté en mí, pero no para hacerme el Superman, ¿no es cierto? Y hacer cosas asombrosas a los ojos humanos, sino para vencer el pecado, para ayudarme a seguir los pasos del Señor Jesús, que vivió una vida de perfección, y nunca lo vamos a lograr, pero tenemos que crecer en esa proporción, en esa santidad, en ese proceso de crecer en santidad, siguiendo los pasos de nuestro Señor. Así que estas dos fuerzas se oponen, y las que poseen tan solo los cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Bueno, como vimos en ese pasaje de Génesis capítulo 1, es que reinemos sobre toda la creación. ¿Cómo? Alumbrando, ¿no es cierto? Como leímos también en esos pasajes de los evangelios, donde el Señor nos dice que primero que Él era la luz del mundo, mientras estuvo en esta tierra Él fue la luz del mundo, pero ahora es mi responsabilidad y la tuya alumbrar en este mundo, reinando, no por supuesto sobre un trono humano como la reina de Inglaterra o cualquier rey o reina, sino reinando sobre el pecado, reinando sobre la injusticia, porque, digamos, el cristiano está por sobre todas estas cosas, o leyes y cosas humanas, porque está regido por las leyes espirituales de Dios, que son mucho más altas. Entonces, ese es el primer propósito, que reinemos sobre la creación, alumbrando esta creación, siendo la sal y la luz en esta tierra. Y segundo, que lo representemos a Dios sobre esta tierra, siendo sus embajadores, ¿no es cierto? Somos los únicos seres en toda la creación creados a la imagen de Dios, quiere decir con espíritu. Somos embajadores del reino de los cielos, como dijimos la otra vez. Como dice Pablo, somos como embajadores, os rogamos, reconcíliense con Dios. Esa es la obra que tenemos nosotros como embajadores de Cristo.
tratar de hacer y lograr que muchas almas, la mayor cantidad posible, sean reconciliadas con Dios. No solamente traer inconversos a la salvación, sino aún aquellos que son ya salvos, pero que crecen en santidad y en efectividad para nuestro Señor. Y tercero, que fructifiquemos, que multipliquemos sobre la tierra, para llenar la tierra de otras luminarias, porque los hijos de las luces, de las lumbreras, van a ser lumbreras. Eso es lo que espera Dios, ¿no es cierto? Entonces ese fue el propósito, la razón por la cual el Señor manda fructificar sobre la tierra. Ahora, ¿estamos representando a Dios correctamente? Pensemos esto, hermanos. No podremos cumplir un propósito hasta que no lo entendamos y aceptemos para nuestras vidas, sino dispongamos en nuestro corazón a obedecerlo. Cada momento de nuestras vidas debemos representar a nuestro Dios sobre esta tierra. Cada día que el Señor nos da y nos otorga un día más de vida, debo disponer mi corazón para obedecer al Señor en este propósito que Él tiene para mí. ¿Cómo lo dispongo? Bueno, vamos a ver dos pequeños textos que a lo mejor nos pueden ayudar a disponer nuestros corazones en este propósito. Y con esto quiero cerrar ya, porque el tiempo se nos ha ido. Y esta es mi responsabilidad sobre todo, y tu responsabilidad delante de Dios. El Señor nos da todos los recursos, nos da esa vida de poder de resurrección. Está morando en mí. Mi, responsabilidad es asegurarme de que estoy obedeciendo al Señor, de que estoy sometido a Él y que realmente de todo corazón, no para hacer ningún acto de ostentación frente a nadie, pero desear con sinceridad ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que realmente el Señor me use como luz y como sal en esta tierra, para que esté lleno de su Espíritu Santo, para que broten ríos de agua viva de mi interior, como promete el Señor. Colosenses capítulo 3, verso 5. Vamos a ver unos pocos textos más y vamos a terminar con esto. Y esta es, como dije, es nuestra responsabilidad como cristianos. Si queremos obedecer y disponer nuestros corazones para obedecer a nuestro Dios y para que Él nos torne en la luz de este mundo, mediante ese poder que hemos recibido con esa vida de resurrección que está ya en nosotros, pero que debe expandirse, es como una de esas bombitas. Tengo una lamparilla en un velador en mi escritorio que cuando yo lo enciendo, estas lámparas nuevas que son de LED, que cuando recién uno la prende es muy baja la intensidad de la luz, muy bajita, muy baja, muy tenue, pero después que pasan unos minutos cada vez se pone más fuerte, más brillante, y así es como la luz del justo, como dice el proverbio, va creciendo hasta que el día es perfecto, y así es como nos quiere Dios. Que seamos, si a lo mejor venimos al Señor y somos una lucecita de una vela o de un fosforito prendido, no importa, pero el Señor nos acepta así, pero quiere que crezcamos en intensidad de luz, para que los demás vean, ¿no es cierto? Y glorifiquen a Dios por medio de nuestras acciones. Esto es lo que quiere el Señor. Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 5, y esta nuevamente es mi responsabilidad y la tuya. Dice así la exhortación de la palabra: haced morir, pues, lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Lo animal, de esa naturaleza animal que yo tengo y que tú tienes. Haced morir lo terrenal o lo animal en vosotros. Y da ejemplo lo que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Sigan leyendo este pasaje en Colosenses capítulo 3, del verso 5 en adelante, porque sigue la cosa. Pero ahí la clave es que yo, porque dice hacer, morir, es mi responsabilidad. Lo terrenal en mí, lo animal. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No os engañéis. Dios, o sea que, en otras palabras, Daniel, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que tú siembres, o yo siembre, o el hombre siembre, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, quiere decir para
su naturaleza animal, carnal, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, la vida de resurrección del Señor. Cada vez que me dispongo yo interiormente a obedecer la voluntad de Dios, la cual es espiritual 100%, en lugar de ceder a mi propio deseo carnal y egoísta, del que solo cosecharé corrupción, por supuesto, o pecado, hago morir la carne o lo animal dentro mío y estoy sembrando para mi espíritu, para el Espíritu de Dios. Es recién entonces que podré cegar o cosechar la vida de resurrección de Cristo en mí. No sé si lo entienden, si quieren, si lo puedo repetir de nuevo porque es importante. Así como el Señor muchas veces repetía las cosas que Él, de cierto os digo, ¿no es cierto? Cada vez que me dispongo yo, Daniel, a obedecer la voluntad de mi Dios, la cual es 100% espiritual, esa voluntad siempre, en lugar de ceder a mi propio deseo carnal y egoísta, por ejemplo, enojarme, cada vez que me estoy por enojar y digo, Señor, tú no quieres que me enoje, en vez de ceder a esa naturaleza carnal, humana, diabólica, animal, digo, Señor, me voy a someter a ti, me voy a quedar sujeto a tu voluntad. ¿Qué voy a cosechar? Voy a cosechar vida, dice el pasaje. Recién entonces podré cegar y cosechar la vida de resurrección de Cristo dentro mío. Que el Señor nos ayude, hermanos, a disponer nuestros corazones para realmente poder vivir de esta forma todo el tiempo que nos resta de nuestras vidas terrenales sobre esta tierra, llevando así honra y gloria a nuestro amado Señor y Salvador, que nos ha creado con ese propósito maravilloso. Y por último, y con esto cierro, Filipenses capítulo 2, versos 12 al 15. La epístola a los Filipenses capítulo 2, versos 12 al 15 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿se dan cuenta? Habla de obediencia, disposición a obedecer al Señor. De todo esto que hemos hablado, les ruego, hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ahora no estoy delante de ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice el apóstol Pablo, me lo dice a mí y te lo dice a ti. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere, desea de todo corazón que tengas esta vida de poder y de victoria y de luz. Y dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación mala, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Es hermoso, hermanos, este texto, y prácticamente encierra todo lo que venimos diciendo, porque habla de la obediencia, la disposición del corazón a obedecer, aún en la ausencia de Pablo, y Pablo le dice esto estando, por supuesto, muy lejos de ellos, pero les recomienda esto, y yo lo mismo que le recomiendo yo, y me lo recomiendo a mí mismo. Daniel, ocúpate en tu salvación, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocuparse en mi salvación? La salvación ya me la dio el Señor, sí, pero es la salvación que habla es presente continuo, es algo que es constante y permanente. No es salvación solamente del infierno, es salvación de mi naturaleza carnal, animal y perversa que sigue actuando en mí y sigue actuando en ti. Y de eso es lo que el Señor vino a deshacer todas esas obras. No de llevarme al cielo solamente. De eso, por supuesto, el Señor es fiel, el que prometió, pero olvídense del cielo.
el Señor dice, concéntrense en ahora que están en esta tierra, ocúpense en esa salvación, den rienda suelta y todo poder a ese poder que yo puse en ustedes. Son ustedes los que tienen la decisión interna de darle libertad a ese poder para que more y reinen ustedes, porque si no va a seguir reinando lo carnal, lo animal, lo malo y lo perverso. Hermanos, eres tú el que decides. Que el Señor te bendiga y te ayude a entender estas palabras y vuelve a leer estos pasajes, porque es Dios, como dice el verso 13 de este pasaje en Filipenses 2, es Dios el que en vosotros produce primero el querer, el deseo. Así que yo te pregunto, ¿quieres esto realmente para tu vida? Bueno, si lo quieres, es algo que no se te ocurrió a ti. Dios puso ese querer en tu corazón. Pero también va a darte el hacer, el poder, por la buena voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así que hagan todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación mala y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo. Que Dios los bendiga y la paz y bendición del Señor los acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los guarde, hermano.